Muy buenos días a los que nos acompañan esta mañana para participar en la presente actividad académica denominada Conferencia Magistral El proceso penal de coerción, que corresponde a la edición número 76 de los lunes universitarios, correspondiente al programa El Mi Justicia en tu Universidad, que está a cargo del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Es la primera conferencia del mes de diciembre, de las cuatro que tenemos programada para este mes. Bien, entonces vamos a presentar a nuestro expositor, el doctor Mario Fabricio Amoretti Navarro. Él es abogado por la Universidad de Lima. Es magíster en Derecho con mención en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor en Derecho por la Universidad Ludwig Maximilians Universität München de Alemania. Es docente en la Universidad de San Martín de Porres y destacado conferencista nacional e internacional. Nuestra conferencia tiene una duración de 60 minutos, al cabo de la cual tendremos 30 minutos adicionales para las preguntas que el público participante considere realizar. Entonces, sin más, dejamos al doctor Amoretti para el inicio de su conferencia. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Quiero darle la bienvenida, agradecer la presentación del doctor Jesús Rosadio. Muchas gracias y mis disculpas por la ligera demora en la conexión. Tuve ciertos problemas con el Zoom, pero acá con ustedes estoy muy contento de estar esta mañana en el lunes jurídico. Quiero felicitar de antemano esta iniciativa que tiene el Ministerio de Justicia de poder desarrollar un diálogo tanto desde la academia con la práctica y en particular porque voy a desarrollar uno de los temas que a mí me apasiona de sobremanera y tiene que ver con el proceso de coerción. Mi relación con el derecho procesal penal es desde dos lados. Yo diría que empezó con el tema práctico porque yo cuando terminé la carrera en el año 2007 me dediqué a trabajar como abogado penalista en un estudio, el cual tuve el estudio Ferrero, tuve la fortuna de abrirle el área penal a ese estudio y liderarla. Pocos meses después de haber obtenido el título y haber trabajado en el estudio del recordado Luis Eduardo Roy Freire, uno de los autores en derecho penal a quienes yo más admiré en el ejercicio de mi profesión, y luego ya yéndome a Alemania, también pude ver el lado, digamos, con mayor profundidad, el lado académico y también, ¿por qué no?, el lado práctico, ya que en los 14 años que he vivido en Alemania, estoy este año de regreso por acá, eh, pude, tanto en la cátedra del profesor Bernd Schunemann, mi maestro, discípulo primero del profesor Roxin, como también en mi trabajo profesional para un consorcio alemán como Senior Compliance Officer, oficial de cumplimiento, ver temas vinculados al derecho penal, muy modernos. Ahora voy a hablar de algunos de ellos, como las investigaciones internas o internal investigations, todo paso a paso. Pero justamente, solamente para hacer la referencia, en mi paso por Alemania, una de las cosas de lo que estoy orgulloso es de poder haber hecho la traducción del Tratado de Derecho Procesal Penal de los profesores Roxini y Schunemann, junto con un colega argentino, Darío Rolón, y que fue publicado en el año 2019 en Buenos Aires. En materia de derecho procesal penal se le conoce el texto como la Biblia en el derecho procesal penal alemán. Voy a compartir con ustedes ahora un PPT que he preparado para ir de lleno a la exposición, que en realidad es poco tiempo para hablar sobre el proceso penal de coerción, solamente una horita que ya empezó a correr, y para eso yo he sido bastante eh, selectivo a efectos de poder no quedarme solamente en la superficie del tema, sino también poder ahondar en aspectos sustantivos que son relevantes de esta institución, y también porque creo que es importante, desde mi perspectiva, ahondar en ciertos elementos propios del derecho procesal penal alemán para poder combinarlo, ¿no? Y el derecho procesal penal alemán es
es muy importante para nuestro derecho procesal penal peruano. No solamente la influencia es en el derecho sustantivo, no solamente queda en el dominio del hecho, en la autoridad inmediata a través de aparatos organizados de poder, en la imputación objetiva, sino también, como vamos a ver, cuando nosotros hablamos de sospecha simple, estos estándares de prueba, ¿no? Sospecha inicial o simple, sospecha reveladora, sospecha vehemente, fuerte, grave para dictar la prisión preventiva, de eso vamos a hablar hoy. Mm, o sospecha suficiente o necesaria para formular un requerimiento acusatorio, no estamos hablando de otra cosa que de conceptos que en blanco y negro ha desarrollado nada menos que la Ordenanza Procesal Penal Alemana, que es el Código Procesal Penal Alemán. Solamente para evidenciar el influjo que tiene el derecho penal ya en su sentido completo hacia nuestro derecho. Y de eso quiero hacer unas breves referencias entre uno y el otro, considerando mi experiencia con el derecho penal alemán. Ok, lo primero que quiero hacer es empezar con una frase justamente de este trabajo de los profesores Roxin y Schunemann, con el cual comienza su tratado de derecho procesal penal. Y la frase dice, el derecho procesal penal es el sismógrafo de la Constitución del Estado. Voy a volver a ahondar a esta frase luego de hacer algunas explicaciones sobre el proceso penal coercitivo, pero lo importante en este momento es verificar de que nosotros, esas garantías que están en la Constitución en materia procesal penal, básicamente en el artículo segundo y en el artículo 139, donde se establecen principios, garantías y derechos tales como la presunción de inocencia, la tutela jurisdiccional efectiva, el indubio pro reo, el juez legal, pero esas garantías están muy bien enunciadas en la Constitución, pero ¿cómo podemos medir si realmente esas garantías corresponden a un Estado de Derecho libertario? O sea, que consagra la libertad del ser humano como el fin último del Estado. ¿Cómo vamos a saber si esas garantías realmente son tomadas en cuenta de manera seria? Dice el profesor Roxini y el profesor Schunemann, vámonos a la cancha del proceso penal. En el proceso penal, nosotros vamos a poder decir si realmente estamos en un Estado de Derecho libertario o nos encontramos en un Estado autoritario, o si nos encontramos en Corea del Norte, en Cuba, en la Rusia de Putin. Eso lo vamos a ver en el proceso penal. ¿Cómo y cuándo se dicta una prisión preventiva? ¿Cómo y cuándo se valora una prueba obtenida con violación de derechos fundamentales? Me refiero a la prueba ilícita, también llamada prueba prohibida. ¿La podemos utilizar o la excluimos? Dependiendo de este tipo de valoraciones, podremos decir en la cancha si esos principios que están en la Constitución realmente corresponden a un Estado de Derecho o no. Voy a volver sobre este punto luego, pero ya ese primer dato, 70% de los internos se encuentran en condición de prisión preventiva, parece que nos da un indicio que algo huele mal, que algo no funciona de manera correcta. Porque esa persona que se encuentra pasando prisión preventiva no ha sido condenado aún. O sea, es un preso sin condena, sobre el cual rige todavía la presunción de inocencia. Y a esa persona, sobre el cual le rige la presunción de inocencia, la cárcel le sabe igual si es que se encuentra como un preso preventivo, o sea, en prisión preventiva, o se encuentra como condenado en última instancia. Le sabe exactamente igual estar en Lurigancho, o en Castro Castro, o en cualquier penal, fuese el que fuese. Y esto es algo que hay que tomar en cuenta, porque
las medidas coercitivas, cuyo quizás parangón, o sea, el máximo instituto que uno conoce es la prisión preventiva, representa ya una contradicción al principio de presunción de inocencia. Entonces, tienen que tener una justificación, una razón de ser que las legitime al momento de dictarse. De lo contrario, estaríamos justificando el castigo al inocente. Castigo, claro, porque ustedes dirán, pero la prisión preventiva no es un castigo. Nuevamente, ¿no? Claro, desde la perspectiva técnica no, pero materialmente, a ver, que los envíen a ustedes o a mí a prisión preventiva, nos va a doler de todas maneras. Los gringos, que son muy pragmáticos y que representan una teoría que ahorita no tengo tiempo de desarrollar, la teoría expresiva de la pena, fundada por un filósofo llamado Peter Strawson, dicen, ahí, en el proceso, ahí está el castigo que justamente legitima esa comunicación de la sociedad a una persona sobre la cual pesa una sospecha grave de haber cometido un hecho delictivo. Nosotros denominamos eso a veces de manera coloquial la pena de banquillo. Técnicamente, claro, no es pena, esto será cuando sea una sentencia ejecutoriada, pero sí genera dolor y ese dolor tiene que estar debidamente justificado, ¿no? Y de eso vamos a hablar en breve, cómo es que justificamos el uso de la prisión preventiva y por qué, quizás incluso más que la pena, esta sí es verdaderamente esa amarga necesidad en la cual el Estado no le queda otra que utilizar este tipo de mecanismos. Ahora, ¿cuáles son, cuáles son las medidas de coerción? Sobre esto voy a hablar de manera todavía en términos generales y luego voy a pasar a aterrizar en algunos aspectos muy puntuales. Las medidas de coerción en principio son aquellas que se subsumen dentro del proceso de coerción. El proceso de coerción, el proceso de coerción se suele hablar de un llamado proceso de esta naturaleza cuando el objeto es validar o invalidar el proceso principal. O sea, de otra manera, ¿no? Se dice que, que el proceso coercitivo es un proceso de protección porque lo que busca proteger es un proceso principal, un proceso de conocimiento sobre el cual se va a dictar una sentencia al final del proceso. Voy a, tengo un mensaje en azul al cual quiero pedirle a mi asistente que me colabore. Ah, ya lo pude eliminar. Ok, gracias. Si tenía un mensaje que ustedes veían en la pantalla y yo no lo veía, no soy muy técnico, disculpen. Pero bueno, este proceso de protección, nuevamente, que tiene, que es un proceso instrumental, o sea, es un proceso accesorio, rige, sirve a un proceso principal, que es el proceso de conocimiento sobre el cual se va a dictar el veredicto de sentencia, culpable o inocente. Tiene dos características. Primero, es una subsunción de la jurisdicción, o sea, presenta o se presenta en el contexto llamado proceso penal de coerción y que tiene por objeto una pretensión puramente procesal de tutela del proceso en su conjunto. No es un proceso que tiene una vida propia, ¿no? O sea, el proceso penal tiene una pretensión que pide el aseguramiento de la efectividad de la potestad jurisdiccional plena y cuya base última es esa garantía de la tutela jurisdiccional efectiva. Por eso decimos que la función coercitiva sirve para asegurar la función de juzgamiento, primero, y luego, tras la sentencia firme, la de ejecución, y para ello tiene como objeto una incidencia en la esfera jurídica del imputado. Por eso hablamos de un proceso de protección, de un proceso de seguridad, de un proceso de cautela. Esta, esta es la idea principal del proceso de protección, ¿no? O proceso de coerción. Existe única y exclusivamente para garantizar el cumplimiento de las otras
subfunciones de la jurisdicción. Nuevamente, la de conocimiento o de declaración, culpable o inocente, así como, luego de esta última, su ejecución. Esa es la razón de ser de un proceso penal de coerción. Si no existiese un proceso de conocimiento principal, no tendría ningún tipo de razón de ser llevar a cabo una medida coercitiva en el marco del denominado proceso de coerción. Eso es importante que se tenga en cuenta. Ahora, de otro lado, el proceso penal tiene que llegar a una sentencia. De esto se trata con la tutela jurisdiccional efectiva, una sentencia declarativa de veredicto, culpable o inocente. Y para eso existen circunstancias en las cuales se requiere una intromisión legítima en la esfera de algunos derechos fundamentales. Y decimos legítima porque si no existiese el proceso penal de coerción, el proceso penal principal, declarativo y en consecuencia también su ejecución carecerían de sentido. Se perdería esa idea porque, imagínense ustedes, por poner el ejemplo más simple de todos, me refiero a la medida coercitiva personal, vamos a hablar sobre esto en breve, de la prisión preventiva, que el imputado, como decimos coloquialmente, se las pica, fuga y se va a las Islas Bahamas y nunca más se la encuentra. O piensen ustedes, si quieren, en un caso ya más conocido, concreto, fue el caso del expresidente Alberto Fujimori, cuando en un viaje renunció por fax y se quedó en Japón. Y la mayoría de países, como es el caso también de Japón, dice, bajo el principio de que no se extradita a nacionales, no se lo vamos a entregar. Entonces, el proceso penal no va a poder llegar a su ejecución porque esa persona jamás va a poder ser llevada a prisión, que es justamente la idea de la pena. La pena tiene por razón de ser aplicar esa sanción. La característica principal es la de pena privativa de libertad cuando se ha cometido un hecho delictivo. En consecuencia, o piensen ustedes si quieren en una medida coercitiva de carácter real, si no se traba un embargo, puede ser en una cuenta bancaria, puede ser de manera física, un secuestro, en fin, ¿cómo vamos a poder garantizar o evitar de que ese imputado no transfiera el dinero que tiene en sus cuentas bancarias y al fin y al cabo la reparación civil se ve frustrada, por poner otro ejemplo? Entonces, la idea, la idea es que estos actos limitativos de derechos son medidas instrumentales que buscan garantizar el proceso de conocimiento. Su finalidad es entonces esclarecer, asegurar que el proceso siga su paso. Y acá incluimos incluso medidas de esclarecimiento y aseguramiento de fuentes de investigación, como vamos a ver a continuación. Ahora, dicha esta parte introductoria, habría tres principios que yo quisiera referir, que son el principio de rogación, el principio de inaudita altera pars y el famoso rebus sic stantibus. Básicamente, la idea de el principio de rogación es que la regla general es que las medidas de coerción no operan de oficio, sino que requieren ser solicitadas por una de las partes. En el proceso penal, quien debe solicitarlas ante el juez es el Ministerio Público. Entonces, acá la idea es, solo vamos a imponer principio de rogación cuando a instancia de parte se solicite. Proceso penal legitimado, por esencia, el fiscal, aunque también el actor civil. Existen excepciones, obviamente, a esta regla general, sobre las cuales se puede dictar de oficio, por ejemplo, el caso del secuestro conservativo, con la finalidad de asegurar el pago de la reparación civil derivada del delito,
En ese caso, el fiscal de oficio o a solicitud de parte puede solicitar al juez el secuestro conservativo de vehículos motorizados del imputado o del tercero civilmente responsable, que implica la disposición física del bien y su entrega a un custodio. Ahora, la segunda regla general es la regla de inaudita altera pars. Salvo que existan medidas intermedias previamente dictadas y la necesidad de audiencia que incorpore el régimen del debate, la medida coercitiva se aplica sin escuchar a la parte que se le perjudica. Excepción, por ejemplo, la prisión preventiva que vamos a conversar. Acá sí, por su dimensión lesiva, requiere que se ejecute una audiencia. Y el tercer principio, el rebus sic stantibus, también esto de manera muy breve, es que son variables, no causan estado. O sea, pueden ser modificadas en el futuro si las circunstancias que determinaron su imposición también han variado. Sus presupuestos, similares a las de las medidas coercitivas del proceso civil, el fumus comissio delicti, esto es que exista una apariencia de derecho, en este caso una apariencia de comisión del que se ha cometido un hecho delictivo, el imputado aparece como el autor o el partícipe de ese hecho delictivo, o sea que es esa vinculación, y en segundo lugar, el periculum libertatis, que sería el análogo al periculum in mora del proceso civil, o sea, existe un riesgo de que este sujeto esté en libertad. Básicamente porque este sujeto va a abusar de esa condición para, por ejemplo, eludir la acción de la justicia, o sea, fugarse, o va a perturbar la actividad probatoria, por ejemplo, amedrentando a testigos para que no vayan a declarar. Sobre esto voy a detallar en breve, con mayor detenimiento, cuando desarrolle el concepto de la prisión preventiva a modo de ejemplo de medida coercitiva. Y sus clases son personales o reales, dependiendo su objeto. Personales sobre la persona del imputado, reales sobre su patrimonio. Y algunas de estas, que también van a ser detalladas a continuación, no todas por cuestiones de tiempo, está la detención policial en delito flagrante, vamos a hablar un poco también de flagrancia. Vamos a hablar también de la detención preliminar, vamos a hablar también de prisión preventiva, pero existen también otro tipo de medidas como la incomunicación, la comparecencia simple, la comparecencia restrictiva, la vigilancia electrónica, detención domiciliaria, el impedimento de salida, la internación preventiva y la suspensión preventiva de derechos. De otro lado, tenemos medidas coercitivas reales, tenemos a la inhibición, tenemos el embargo, tenemos la incautación, el secuestro conservativo, las medidas anticipativas, suspensión de la actividad penal concomitante, entre otras medidas como la clausura temporal de establecimientos, vigilancia judicial, etcétera. Ahora, o quizás acá aprovechando que tengo el ejemplo de Siemens, muy brevemente, ¿no? Muy chiquito. Siemens, ustedes dirán que Siemens también se ha visto complicada con temas de medidas coercitivas. Sí, efectivamente. En el año 2006 se hizo una acción coordinada por parte de la Fiscalía alemana, la Fiscalía italiana y la Fiscalía austriaca, porque se había presentado una denuncia anónima diciendo que los directivos de Siemens tenían una política denominada de cajas negras. Y a través de estas cajas negras, lo que hacía Siemens era ganar contratos alrededor del mundo, pero pagando coima para ello. Y esas cajas negras se referían a cuentas en empresas offshore, o sea, empresas de papel que estaban ubicadas en paraísos fiscales. Y a través de ellas se le hacía el pago a intermediarios ubicados en distintas partes del mundo, que eran los que terminaban siendo esos terceros, esos señores intermediarios que pagaban la coima para que Siemens gane contratos. ¿Y qué pasó? Lo que ocurrió fue que se hizo una diligencia, se dictó prisión preventiva contra altos ejecutivos, mandos medios y altos, así como el allanamiento e incautación de diversos establecimientos de la empresa Siemens en estos países que ha referido. Y todo esto también repercutió prácticamente a nivel internacional
porque se realizó este tipo de medidas en distintas jurisdicciones, no solamente en estos tres países que he referido. Esto solamente para que se explique por qué sale Siemens en esta diapositiva. Ahora, sobre la prisión preventiva. En el caso de la prisión preventiva tenemos tres requisitos básicos. Actualmente el Código Penal ha incorporado un literal D también, pero este literal D, bueno, lo voy a referir en breve, en mi opinión, es un exceso propio de nuestro legislador que le gusta detallar prácticamente todo, incluso aquello que resulta innecesario. Pero bueno, los tres requisitos principales son los que están enumerados en el PPT. Primero, y ustedes pueden identificar acá en el primer párrafo ya un principio referido anteriormente, ¿no? El principio de rogación, porque dice el juez a solicitud del Ministerio Público, no dice el juez podrá dictar, ¿no? Está estipulando que se necesita que una parte legitimada se lo pida, se lo requiera, se lo solicite. En este caso, el Ministerio Público le solicita al juez y el juez podrá. Ojo, acá también una función importante, una distinción importante entre Poder Judicial y Ministerio Público. El Ministerio Público tiene una función requiriente, o sea, le puede pedir al juez, le puede pedir la prisión preventiva como le puede pedir el cielo y las estrellas, pero es el juez quien tiene la capacidad y la potestad de dictaminarla o no. No está obligado. Y acá se cumple justamente este principio de rogación. Y bueno, ¿a qué cosa tiene que atender el juez? Si a los primeros recaudos es posible determinar la concurrencia de los siguientes presupuestos. Primer presupuesto está referido al fumus comitio delicti, también referido que es el primer presupuesto de las medidas coercitivas. Que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito. Primero, ¿no? Yo como juez tengo que tener la sospecha grave, fuerte, vehemente, dice la Corte Suprema en acuerdos plenarios y precedentes vinculantes, de que se ha cometido un hecho delictivo. Primer punto. Y en segundo lugar, yo tengo que considerar que esa sospecha grave, fuerte y vehemente recae en la persona del inculpado. Primer requisito. Se cumple, acá hacemos un check al fumus comitio delicti como primer presupuesto de toda medida coercitiva y por ende también aplicable a la prisión preventiva. En segundo lugar, que la sanción a imponerse sea superior a 5 años de pena privativa de libertad. ¿Y por qué 5 años? Uno podría preguntarse. Bueno, por un lado, 5 años porque se considera que ya es una pena relativamente elevada, por la cual uno podría considerar que resulta justificada la aplicación de una medida excepcional como la prisión preventiva, o sea, enviar a una persona todavía considerada inocente a la cárcel para garantizar el proceso principal. Y en segundo lugar, porque precisamente a partir de 5 años es cuando el juez ya no puede suspender en su ejecución una pena. Una pena hasta 5 años puede ser suspendida en su ejecución. Si lo supera ya no. Y esto es importante porque hace que haya una lógica interna dentro de la parte general, porque sería absurdo enviar a una persona a prisión preventiva, digamos, si la pena fuese 4 años, y luego condenarlo, y ya condenado decimos, ah, no, pero suspendo su ejecución. Entonces yo estuve un par de años preso, procesado, y ahora que sí me estás condenando, me encontraste culpable, ahora sí me suspendes la ejecución de la pena y me mandas a mi casa. Absurdo, ¿no? Eso es un tema, digamos, además de la lógica de que existe una pena relativamente grave, en segundo lugar, guarda lógica con el supuesto en el cual el juez puede suspender la ejecución de una pena. Y en tercer lugar, también importante, el imputado, en razón de sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir
que tratará de eludir la acción de la justicia, o sea, el peligro de elusión o fuga, así como, o el de obstaculizar la averiguación de la verdad, o sea, el peligro de obstaculización. Acá, importante tomar en cuenta de que el Código Procesal Penal del 2004 nos va a decir cuándo existe peligro de fuga y cuándo existe peligro de obstaculización, señalando los supuestos respectivamente, algo que no hacía la legislación anterior con el Código de Procedimientos Penales y el Código Procesal Penal del 91. Acá nuestro código sí nos va a dar luces sobre esto. Y con esto también hacemos check respecto al otro presupuesto de las medidas coercitivas que tiene que ver con el periculum libertatis, o sea, si te dejo en libertad, que es la regla general, para afrontar un proceso penal, surge un peligro. Y ese peligro se va a materializar en cualquiera de estos dos supuestos. Esa es la lógica que sigue la medida coercitiva de la prisión preventiva y que guarda también, obviamente, un contexto, una relación armónica con toda medida coercitiva. Ahora, ¿cómo regula el... Ah, bueno, y un momento, no lo había mencionado, ¿no? Y el literal D que no está acá, yo no lo pongo, creo que yo me he convencido a mantenerme firme pese al nuevo cambio. Lo voy a poner en el chat si ustedes quieren, para que lo tengan de todas maneras. Eh, Ahí está, ¿no? Se ha incorporado el, hace un año la idea de que no procede la prisión preventiva en los casos de inminente aplicación de la legítima defensa propio de tercero conforme a ley, salvo la presencia de antecedentes y o pruebas fehacientes que justifiquen la existencia del delito o que recaiga sobre la persona sentenciada, sentencia firme condenatoria. Esto es la modificación, la acabo de leer, pero yo no lo pongo porque en realidad, y acá podemos debatir de esto en el momento de las preguntas, es innecesario, ¿no? Si es que existe una persona que actúa en legítima defensa o en cualquier circunstancia de una causa de justificación, por ejemplo, un estado de necesidad justificante, cumplimiento de un deber, no se cumple con el elemento primero señalado en el literal A, o sea, fundados y graves elementos para estimar la comisión de un delito, de arranque. Entonces, tener que señalarlo, yo entiendo la lógica, existían diversas personas, personal policial inclusive, que habían actuado en legítima defensa y les dictaban prisión preventiva. Pero cuando he discutido sobre este asunto, no se trata de que nuestro Código Penal establezca hasta el mínimo detalle de lo que está en un tratado de parte general o en un manual de parte general en blanco y negro, porque se entiende que el juez conoce el derecho, fiscal también, por cierto, y que en esas circunstancias van a hacer una aplicación correcta de la dogmática. Ahora, ¿qué pasa si no lo hace? Bueno, para eso existen mecanismos internos de hacer valer justamente una aplicación correcta del derecho. Desde, si fuese el caso, una denuncia por prevaricato, si fuese el caso, o en segundo lugar, medidas administrativas, disciplinarias, en contra de aquella persona que actúe de manera incorrecta. Pero ahora, modificar el Código Penal y hacerlo un coquito, yo creo que es equivocado, ¿no? Y al contrario, dificulta mucho en técnica en técnica legislativa la comprensión, porque se trata de una legislación comprensible para la ciudadanía. Y por último, también termina presentando no los efectos deseados en la práctica, porque si el juez no la quiere aplicar, igualito por más que esté así, no lo va a aplicar. Entonces, tengo mis reparos sobre este tipo de, de cuestiones. Pero bueno, en realidad, si leemos el literal D y el literal A, uno podría, yo creo, debería incluir todo el contenido del literal D en el literal A, en lugar de volver a repetirlo con este tipo de redundancia, a mi criterio. Bueno, peligro de fuga. Veo que el tiempo me va ganando, así que voy a ir acelerando un poquito.
Acá básicamente los voy a enunciar para poder desarrollar otro tipo de elementos interesantes de las medidas de coerción. El famoso arraigo, ¿no? El arraigo tiene que haber, si es que no hay arraigo, se considera que hay peligro de fuga. Si se demuestra que hay arraigo, en consecuencia, no concurriría este elemento. Ahora, ¿qué cosa es el arraigo? El arraigo es esa relación que tiene una persona con una determinada jurisdicción, con un determinado país. Y el arraigo puede ser laboral, por ejemplo, yo trabajo para una universidad, la universidad eh, puede acreditar, si es que yo lo requiero, por ejemplo, mi condición de profesor. Yo puedo acreditar también mi trabajo como abogado en mi estudio jurídico, pago impuestos para esto, también tengo un arraigo familiar, tengo a mis hijas en el país viviendo conmigo, yendo al colegio, arraigo económico, tengo ciertos bienes que he adquirido y que se encuentran en el Perú. En consecuencia, bueno, y el arraigo domiciliario, ¿no? Tengo mi vivienda en la cual yo radico. Entonces, esto lo que demostraría en principio es que si es que yo tuviese un proceso penal, en principio no me resultaría, primero, ni fácil ni apetitoso irme del país, porque estoy vinculado con el mismo. Distinto sería si no tengo trabajo en el Perú, si no tengo familia en el Perú, si no tengo patrimonio en el Perú. En esas circunstancias no me cuesta nada, en principio, tomarme o un avión o un autobús, cruzar la frontera y no regresar más, ¿no? Esa es la lógica. Y que, en principio, una persona con arraigo, con vinculación con el país, no se va a ir así de manera tan fácil, sino que se va a quedar. Ahora, ya nos ha dicho la Corte Suprema también en diversos acuerdos plenarios de que si una persona tuviese arraigo domiciliario en distinto tipo de países, eso tampoco sería una circunstancia fáctica para considerar que el sujeto no tiene arraigo, ¿no? No sería, digamos, es un elemento, el señor también tiene un departamento en Alemania, entonces no tiene arraigo. No, la Corte Suprema ha dicho que no, eso no es un criterio suficiente para considerar que falta arraigo. En segundo lugar, la gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento. Acá se refieren también a la pena concreta, ¿no? Esto no lo había mencionado en el caso anterior, pero esos 5 años también se refieren a la pena concreta y acá debería utilizarse o bien el sistema de tercios o el sistema escalonado por el Ministerio Público al momento de solicitar la aplicación de la medida coercitiva correspondiente, ¿no? En este caso estamos hablando de la prisión preventiva. Y lo mismo el juez debería hacer una prognosis de pena, no abstracta, sino concreta, aplicando las reglas del sistema de tercios del 45A del Código Penal, o si fuese el caso, el sistema escalonado, aunque aquí, bueno, yo tengo mis críticas al sistema por la aplicación del acuerdo plenario, porque creo que no está en el código, pero bueno, ese es otro tema. Luego, la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo. Bueno, esto ha sido también introducido por nuestra legislación, parecería una suerte de reforzamiento al pago de la reparación civil y considerando que no hay prisión sin deudas, uno podría en esta circunstancia tener objeciones, pero lo cierto es que lo regula también el artículo 269. En la crítica no me puedo quedar mucho tiempo por cuestiones de desarrollo de otros tópicos. Cuarto, el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal. Bueno, el comportamiento del imputado también es importante. Ahora, uno también podría ser crítico en esto y decirle al legislador, bueno, vivimos en lo que se conoce como derecho penal del hecho, derecho penal del acto, no derecho penal de autor. En consecuencia, un sujeto puede haberse comportado en un procedimiento anterior de una manera elusiva. Sin embargo, el sujeto en este nuevo proceso no tendría en principio que considerarse ese antecedente, sino lo que ha ocurrido y lo que ocurre en este momento. Pero nuevamente, acá no me puedo quedar también mucho en la crítica, solamente quería referirla, porque lo cierto es que el derecho penal, como tal, se fija en nuestro paradigma de derecho penal del hecho en lo que el sujeto ha realizado, independientemente de si es un sujeto despreciable o un pan de Dios. Yo soy un pan de Dios, soy buenísimo, samaritano, todo, pero atropello a una persona porque me descuidé un minuto, me volví un criminal, he cometido un delito de homicidio imprudente o de lesiones imprudentes, leves o graves.
Puedo ser un sujeto despreciable, con ideas abominables, pero nunca he realizado nada malo. Bueno, nadie me va a poder sancionar, salvo el caso de una apología penalmente relevante. Pero a lo que quiero ir es que el derecho penal de la hora actual es un derecho penal que sanciona no la personalidad del sujeto, sino su actuar. Y en esa circunstancia uno podría tener ciertos reparos respecto a esta atingencia del código, aunque existe, ¿no? Finalmente, la pertenencia del imputado a una organización criminal o su reintegración a las mismas. Bueno, evidentemente las organizaciones criminales son sumamente graves y pueden facilitar la elusión de un sujeto a la acción de la justicia. Y el peligro de obstaculización básicamente tiene tres supuestos. Primero, el destruir, modificar o suprimir elementos de prueba. Y el segundo es básicamente influir para que sus coimputados, testigos, otras fuentes de prueba falsamente actúen presentando hechos que no se corresponden con la realidad del proceso o amedrentándolos o también induciendo a otros para que realicen este tipo de actitudes. Básicamente, esa es los tres peligros de obstaculización que conoce nuestra legislación. Acá solamente pinceladas para no quedarme en esta primer tópico. Y la legislación requiere que exista una motivación reforzada en el caso de la auto que dicta prisión preventiva, precisamente porque se trata de una medida excepcionalísima, ¿no? Estamos enviando a un sujeto que el ordenamiento jurídico considera inocente, presunción de inocencia, a la cárcel. Por eso tenemos que fundamentarlo y decir que esos requisitos que yo he referido anteriormente se cumplen. Y esto no solamente debería existir, como muchas veces pasa lamentablemente en nuestra realidad, utilizando plantillas, sino tendría que ser desarrollado en cada caso concreto y de manera minuciosa. La cesación de la prisión preventiva, bueno, nuevamente acá en relación al principio del rebus sic stantibus, si es que variasen las condiciones por las cuales se ha dictado la medida, ocurren nuevas circunstancias fácticas, a mí me han dictado prisión preventiva por tres testigos que declararon en mi contra. Y luego estos tres testigos terminan siendo descubiertos como personas que por venganza personal declararon en mi contra, ¿no? O sea, se pierde esa idoneidad del testimonio. En esas circunstancias, también yo podría solicitar a través de mi abogado la variación de la medida y en ese sentido se cesaría la prisión preventiva o se podría sustituir por una medida menos grave. También, obviamente, con el transcurso del tiempo, ¿no? La prisión preventiva dura 9 meses, 18 meses en casos complejos y en procesos por organización criminal hasta 36 meses. Acá unas referencias chiquitas a la ordenanza procesal penal alemana. En la ordenanza procesal alemana, la prisión preventiva está regulada en el artículo 112 del Código Procesal Penal alemán. En realidad en alemán se dice la Strafprozessordnung, y sus motivos principales son el riesgo de fuga. Este es el motivo de detención más común, o sea, como en nuestro caso debe existir un riesgo concreto de que el acusado evade el procedimiento mediante la fuga. Esa evaluación va a depender de varios factores: lazos familiares, sociales, la gravedad de la pena esperada y la existencia también de esa persona de contactos en el extranjero. Segundo término, el riesgo de obstrucción de la justicia. O sea, aquí hay sospechas de que el imputado podría destruir, alterar, ocultar, suprimir pruebas, influir en testigos o coacusados de manera desleal o de cualquier otra manera va a dificultar la búsqueda de la verdad. Y también en Alemania se considera, y también es una circunstancia eh, criticada por la doctrina, pero el riesgo de reincidencia, ¿no? Este motivo de detención también es ordenado, puede ser ordenado cuando existe el temor de que el imputado cometa más delitos graves. La orden de prisión preventiva siempre se considera en Alemania que debe ser proporcional, lo que significa que la gravedad de la restricción de la libertad personal debe estar en una relación adecuada con la importancia del caso y la fuerza del sospecha del delito, ¿no? Ya referido, en Alemania se establece en blanco y negro que el nivel
de sospecha, el estándar de prueba debe ser, en este caso, de grave, fuerte, vehemente, algo que nosotros a través de nuestra Corte Suprema hemos adoptado. Quizás también un tema interesante es la base filosófica que está detrás de la prisión preventiva y en general detrás de toda medida coercitiva, ¿no? La idea es que acá tenemos por un lado libertad individual y por otro lado tenemos la seguridad pública, considerando también el mismo interés de lograr el fin del proceso penal, o sea, de que ese delincuente vaya a ser sancionado como corresponda, aplicando sea la teoría de la retribución o la teoría de la prevención. Y ahí viene justamente ese debate, esa colisión que pueden existir entre intereses. Mm, La decisión Jones Day, muy brevemente, es un caso alemán donde se dicta también una medida coercitiva de allanamiento. En este caso, muy brevemente, por cuestiones de tiempo, la pregunta sería, ¿no? ¿Puede la fiscalía allanarle a un estudio de abogados o no? En este caso, la respuesta va a ser sí, sí puede. ¿Qué ocurrió? Volkswagen y Audi, que es su subsidiaria, fabricaron hace un tiempo, unos 5 años más o menos, unos autos, no, ya, bueno, 7 en este caso, ¿no? Unos autos ecológicos, llamados ecológicos. Decían que eran autos que no contaminaban el medio ambiente, los autos verdes. Pero en realidad estos autos sí contaminaban el medio ambiente. O sea, se había fraguado un chip que medía el nivel de contaminación del auto. A raíz de esto, la fiscalía hizo una investigación, ¿no? Por fraude a Volkswagen y a su subsidiaria Audi. También la empresa, por su parte, realizó esto que yo había referido al inicio, una internal investigation o una investigación interna. ¿Qué cosa es esto? Básicamente la empresa le comisiona o bien a su departamento de compliance o, como en este caso, a un estudio de abogados especializado en compliance para que efectúe su investigación, su propia indagatoria, o sea, que entreviste personal involucrado, que recopile documentación, que vaya al lugar de los hechos, o sea, una suerte de inspección ocular, hasta podría ser una reconstrucción si fuese necesario, para que luego dicte una recomendación, emite un informe con recomendación. ¿Qué cosa hacemos? ¿Se corroboró la imputación? ¿No se corroboró? ¿Quiénes son responsables? ¿Qué hacemos? ¿Los despedimos? ¿No los despedimos? ¿Los denunciamos? ¿No los denunciamos? En fin, ¿no? Y en el marco de esta investigación interna, ocurre que la Fiscalía de Múnich, al momento de realizar su propia investigación estatal, se le ocurre allanarle al estudio de abogados que había realizado esta investigación interna, que se trata del estudio Jones Day, que es un estudio gigantesco, en realidad es una firma norteamericana con despachos en prácticamente todos los países del mundo. En Latinoamérica, hasta donde llega mi información, tienen despachos en Colombia y en Brasil, en Perú todavía, quizás en el futuro. Fue una firma gigantesca. ¿Qué cosa hizo Jones Day cuando le allanaron el estudio? Saltaron, como decimos nosotros, con la pierna en alto, diciendo, oye, oye, secreto profesional, ¿no? Secreto profesional, el secreto de privilegio entre el abogado y el cliente, como le llaman los gringos. Y en esa circunstancia interpusieron recursos de agravio que llegaron hasta el Tribunal Constitucional alemán y el Tribunal Constitucional alemán tuvo ocasión para pronunciarse. ¿Qué cosa dijo el Tribunal Constitucional alemán? Y luego se ratificó por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que acá no existe secreto profesional, porque dijo, el secreto profesional única y exclusivamente se aplica a la relación abogado-cliente en el marco de un proceso penal. Y en este caso estamos en el marco de una investigación interna, que o es previa o paralela a una investigación pero que no recibe ese mismo nivel de protección. También, entre varias de las cosas que razonó el Tribunal Constitucional alemán, fue pues porque también ese secreto profesional existe no entre el declarante, por ejemplo, y el abogado que le toma la declaración, es un privado, no es un fiscal.
sino entre ese abogado o ese estudio de abogados y la empresa que lo comisiona. Y por esas matices le dice, en estos casos no hay secreto profesional que tenga que ser protegido por el Estado. En consecuencia, ratificó la legitimidad de ese allanamiento. Esto quería referirlo también para que quede como una suerte pues, de referencia. Ahora, sobre esta frase a la cual yo ya había hecho referencia, y acá vemos al profesor Roxin y al profesor Schunemann en un evento que se denominó La Noche del Derecho Penal, La Noche de Roxin. Fue un evento muy bonito, yo estuve presente en esa noche. Sí, y ahí están justamente en un debate, ¿no? Un coloquio con un relativamente grupo no muy numeroso de miembros, digamos, éramos pocos las personas que fuimos invitados. Y justamente acá viene esa frase, ¿no? Acá un poquito más, con mayor desarrollo. Era lo que yo me refería al inicio, ¿no? El derecho penal y también el derecho procesal penal responden a una política criminal, actúan en función a ella. Justamente ahí sale esta idea del funcionalismo. Y la política criminal lo que busca es la lucha eficiente, eficaz contra la delincuencia. No queremos que nos roben, no queremos que nos violen, no queremos que nos secuestren, que nos extorsionen, que nos pidan cupos, etcétera, ¿no es cierto? Esto es la idea del derecho penal y el proceso penal lo que va a llevar es a ejecutar la ley penal, ¿no? Previo un debido proceso. Pero al mismo tiempo, por citar al famoso profesor Franz von Liszt, el el creador, el padre de la teoría de la resocialización, reconocida en nuestra Constitución, el autor del programa de Marburgo de 1882. La dogmática jurídico-penal es la barrera infranqueable de la política criminal, o por utilizar otra frase famosa de él, la dogmática jurídico-penal o el derecho penal, como también se le traduce en muchos aspectos, es la carta magna del delincuente. Entonces, así como se busca la lucha eficaz, al mismo tiempo hay que proteger al ciudadano contra ese ius puniendi, que puede ser sumamente grave para la persona, ¿no? Piensen ustedes que es el Estado, con todo el poder coercitivo que tiene, en contra de un ciudadano. Es una lucha, en ese sentido, ya de per se, por naturaleza propia, desigual. Por eso los gringos hablan de los Estados Unidos versus el ciudadano tal, ¿no? Y en ese contexto, la Constitución establece estas garantías que yo refería al inicio de la exposición. Y esas garantías van a decirnos a nosotros si nos encontramos en un Estado liberal o en un Estado autoritario. Y por eso, cada cambio que exista en el texto de la Constitución, en su espíritu libertario o autoritario, se va a expresar en las reglas del proceso penal. O sea, si, por ejemplo, nosotros, en lugar de exigir el principio de legitimidad de prueba, decimos, bueno, vamos a utilizar también prueba prohibida, vamos a reconocer diversas excepciones a la regla de la teoría del fruto del árbol envenenado que consagra la exclusión de la prueba utilizada con violación de derechos fundamentales y vamos a decir, no, vamos a poder utilizar prueba prohibida cuando haya o hallazgo inevitable, o cuando haya fuente independiente, o por la ponderación, o por teoría del riesgo, o por buena fe, y empezamos a flexibilizar, al fin y al cabo que hasta permitimos la tortura, nos convertimos ya viendo al proceso penal en un estado autoritario. Entonces, si queremos conocer en qué estado estamos, liberal o autoritario, la idea es midamos esto en el proceso penal, en las reglas del derecho procesal penal. Y sobre esto, uno podría acá hacer una referencia, ya muy brevemente, porque veo que tengo 3 minutos nada más, al curso de la historia, ¿no? ¿Existe sentido a la historia? ¿Avanzamos para mejor? ¿O como considera Kant y Hegel, cada vez somos más desarrollados? ¿O como dice Vico, filósofo italiano, no es así. En lugar vamos de tumbo en tumbo. Salimos del mundo salvaje, pasamos a la civilización y volvemos a caer en la barbarie.
Esta es la pregunta que se hace en la filosofía de la historia, si tiene un sentido. Y acá justamente viene también un concepto muy vinculado al tema que estoy desarrollando, y es la flagrancia. La flagrancia en su sentido auténtico, estricto, es que me agarren a mí con las manos en la masa. O sea, como dicen en alemán, auf frischer Tat betroffen. O sea, que me vean exactamente en el momento que estoy cometiendo un hecho delictivo. O la cuasi flagrancia, inmediatamente después de que el delito ha sido cometido, es durante la huida sorprendido el agente. Hasta ahí estamos en conceptos tradicionales. Pero ocurre que también nuestra legislación, el artículo 259, ha contemplado tres, el tercero y el cuarto inciso, ¿no? Extendiéndola a dos conceptos que ahora voy a desarrollar brevemente, ¿no? La flagrancia por identificación inmediata y la flagrancia presunta o evidencial. Un sujeto, entonces, dentro de las 24 horas es identificado por la víctima, por un testigo o por medio audiovisual, y en esas circunstancias es sorprendido y detenido por la policía. Flagrancia. O en el cuarto supuesto, presunto o evidencial, dentro de las 24 horas es sorprendido con señas o instrumentos del delito. La sangre en la casaca o quizás una pistola o un cuchillo, y 24 horas. Y estos conceptos, esta ampliación distorsiona el sentido original de la flagrancia y nos lleva a nosotros a excesos, en los cuales, la preliminar la dejo por cuestiones de tiempo, uno va a un proceso inmediato a través de las denominadas unidades de flagrancia, y en las unidades de flagrancia, lamentablemente, lo que ocurre en la práctica muchas veces es que los sujetos que se encuentran presentes, fiscal de flagrancia, juez de flagrancia, policía de flagrancia, defensor público de flagrancia, prácticamente pues ya como un carnerito lo arrean al imputado y lo llevan a que acepte su responsabilidad en un proceso de terminación anticipada. Y esto lamentablemente, con la idea de la celeridad, conlleva a la eliminación de diversas garantías, en particular la del derecho de defensa. Control de identidad, que también está vinculado a la flagrancia en muchos casos porque suelen ir parejo en muchos casos, lo voy a dejar de lado y voy simplemente a concluir con, ya hablé un poquito de investigaciones internas, con la idea del templo en un minuto para concluirla. Doctor, si desea más tiempo, puede de repente tomar algunos más Ah, si lo requiere. ok, muchas gracias. Entonces, sí, muchas gracias. Entonces, 5 minutos nada más para poder concluirlo con tranquilidad. Eh, el caso que también creo que es importante referirlo es la de... Voy a desarrollar el control de identidad, que considero que es importante, sobre todo en la práctica, ¿no? La policía muchas veces va a uno, oye, su DNI. Entonces, acá es un caso que fue objeto de desarrollo por el Tribunal Constitucional el 4-3-2022, en donde dos sujetos iban, un señor con su esposa iban en un vehículo, la policía lo interviene, término que les gusta usar a la policía, el sujeto detiene su vehículo y él sale y se dirige a un bazar. Cuando está llegando, cuando está tratando de entrar al bazar, la policía no lo deja, lo toma de la mano y le dice, no, no, nos acompaña, señor, identifíquese. Y se dice, no, no, no me voy a identificar. ¿Por qué? No, es que usted está, ¿por qué me tengo que identificar? No, lo que pasa es que usted está conduciendo de manera sospechosa. Así le dice tiene actitud sospechosa. La señora, su esposa, que estaba también en el vehículo, sale, trata de intervenir a favor de su marido, estaba con un bebé en brazos, y también termina siendo reducida por la policía que le dice, oiga, usted está incurriendo en un delito de desobediencia a la autoridad, y terminan deteniéndolos. Las personas interponen una, una, una habeas corpus. En primera instancia es estimado, en segunda instancia desestimado y en tercera instancia, o sea, en el TC también lo van a declarar fundado. Y lo que va a decir el TC, que es interesante, es primero, es que no basta para el control de identidad solicitar o mencionar que ha existido una actitud sospechosa, sino que tiene que existir una vinculación con un hecho delictivo, necesariamente. Tiene que existir, la policía tiene que decirle a la persona que le está pidiendo el control de identidad, o bien
que se encuentra esta persona en relación a la comisión de un futuro hecho delictivo que se está tratando de evitar, primer supuesto, o en segundo supuesto que la policía está realizando un operativo y que en ese operativo se necesita identificar a las personas del lugar, cosa que no ocurrió en este caso. También dice el Tribunal Constitucional algo que es interesante, y es de que la policía no puede autohabilitarse al momento de decir, dame tu DNI para identificarte, control de identidad, y si yo no se lo doy, decir, estás desobedeciendo, ahora te detengo, ¿no? Porque en ese supuesto la policía siempre se estaría en la posibilidad de autohabilitarse y detener a una persona. Además que el 368 estipula que esa orden tiene que ser legal y en este caso justamente no se daba esa circunstancia porque lo único que había eludido la policía era a que la persona se encontraba en una actitud sospechosa, lo cual, como he referido, eh, ya ha sido rechazado. En en el contexto del proceso inmediato, lamentablemente son diversas garantías que se dejan de lado en caso en particular no concurra una real flagrancia. O sea, la justicia penal negociada, que era donde quería llegar en este contexto, justamente para eso venía acá, y hacer esta alusión con la cual quiero ya prácticamente terminar para que haya un espacio para preguntas si fuese la ocasión, es una analogía del profesor Bernd Schunemann. El profesor Bernd Schunemann dice, el proceso penal alemán es un templo. En cambio, y lo dice con cierta, yo diría, ironía, el proceso penal norteamericano, eso es un mercado. ¿A qué se refiere el profesor Schunemann con esta metáfora? Él dice que la base del proceso penal alemán es el imperativo categórico kantiano, que se convierte en un imperativo categórico jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, como dice Kant, que la ley penal es sagrada, tiene que cumplirse sí o sí. Y esto nosotros lo conocemos en nuestro derecho procesal penal como el principio de legalidad procesal penal en su concretización de principio de oficialidad. El Ministerio Público, por más que pueda en determinadas circunstancias hasta simpatizar con la persona del imputado, tiene de todas maneras que, por regla general, investigar y si fuese el caso, se corrobora la aplicación, se corrobora la realización de un hecho delictivo, solicitar pena, acusar. No le queda otra. Piensen ustedes acá, cuando he dicho simpatizar, me refiero al siguiente caso, ¿ah? En Alemania se habla mucho del caso del tirano de familia. ¿Quién es el tirano de familia? El tirano de familia es ese sujeto que a su mujer durante 10, 20 años la abusaba. La trataba mal, la insultaba, le golpeaba a ella y a sus hijos. Y en una noche la señora, ya cansada de tanto maltrato psicológico, físico, coge un cuchillo y lo mata. Esta señora ha cometido evidentemente un hecho delictivo. En nuestro caso sería incluso, si es su marido, un parricidio. Pero, dadas las circunstancias del caso, uno podría establecer una diferencia fundamental con el caso, por ejemplo, el némesis, o sea, el caso contrario, de la mujer frívola, aquella que mata a su marido únicamente porque es millonario y quiere heredarlo, ¿no? Vamos, amor, a tomar un paseo por tu yate y de pronto lo empuja para que se lo coman los tiburones, ¿no? Y porque lo que quiere realmente es heredarlo, no quiere otra cosa, ¿no? En este último caso diríamos, ¿quién se va a simpatizar con una persona de estas características? En el caso primero, sin embargo, uno podría entender hasta cierto punto lo que ha hecho esta señora, por más delictivo que haya sido su conducta. Pero el fiscal, por el principio de oficialidad, tiene que perseguir el delito. Ahora, ¿qué ocurre?
¿Qué ocurre en el ámbito norteamericano? Todo lo contrario, porque el proceso penal norteamericano es un proceso de partes, igualito que el proceso civil peruano. O sea, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el DOJ, que es el Ministerio Público norteamericano, se sienta en la misma mesa del imputado, sea persona natural o persona jurídica, para llegar a un acuerdo en el proceso, el plea bargain. Y en ese plea bargain va a llegar a una solución. Los norteamericanos dicen acá y siguen la idea del otro filósofo que está al costado de Kant, a la mano derecha, Jeremy Bentham, o John Stuart Mill, también es otro representante, donde dice, bueno, si es que el Estado, a través de su representante, el Ministerio Público, está de acuerdo en que no se debe aplicar una pena y eso maximiza la felicidad, todos están más tranquilos ahora, ¿por qué no? Es una mentalidad muy pragmática. Por eso el 70-80% de casos de los Estados Unidos se resuelven a través del plea bargain o la justicia penal negociada, incluyendo delitos sumamente graves. Ustedes dirán, momento, pero el principio de oportunidad, sí, claro, pero el principio de oportunidad en el caso europeo continental, Alemania, también Perú, primero, es una excepción. Segundo, rige únicamente como excepción para delitos bagatela. Tercero, está sujeto a control judicial. En cambio, en el ámbito del proceso penal norteamericano, el juez no puede hacer absolutamente nada. El juez es un referee. Ni siquiera dicta veredicto de sentencia de condena o absolución. Eso lo va a decir el jurado. El juez únicamente garantiza el fair trial, o sea, el debido proceso. Nada más. Por eso, por eso, el profesor Schunemann dice, en realidad eso es un mercado, porque está sujeto a las reglas de la oferta y la demanda, a lo que pueda negociar el Ministerio Público con la persona del imputado. Incluso, ya con cierto desdén, dice el profesor Schunemann, también esto, además de mercado, parece un boxeo. ¿Y a qué cosa se refiere con eso? Justamente a la famosa idea de la teoría del caso, donde nos lleva a nosotros a dos personas que están litigando y que el jurado norteamericano, que es neófito, lego en derecho y no tiene ni siquiera deber de fundamentar, a diferencia pues del juez peruano, termina decidiendo por quien hizo una mejor performance, por el abogado que habla más bonito. Entonces, la verdad material como concepto fundamental del proceso penal europeo continental y también del proceso penal peruano. Por acá tengo una pequeña diapositiva al respecto, se me ha ido un segundo. Termina, termina siendo pues poco relevante, acá está, decisión judicial materialmente correcta sobre la culpabilidad del inculpado. La primera finalidad del proceso penal, en el caso de Neván, en el caso peruano también, termina siendo dejada de lado porque el jurado termina decidiendo por aquel abogado que lo convenció más. O sea, igualito que en el ámbito del boxeo. Y nuevamente, por hacer un símil con el boxeo, el juez, como es un referee en el proceso penal norteamericano, el referee en un combate de boxeo no dice quién ganó. Eso lo va a hacer el jurado. El referee lo único que hace es que no le muerdan la oreja como Mike Tyson hizo en algún momento, ¿no? Con Holyfield. Pero esto último no se cumple, ¿no? Y solamente para, ya que estamos acá para terminar con esta idea, adicionalmente, la tarea y finalidad del proceso penal es obtener esa verdad material, pero no a cualquier precio, sino que se respete la llamada forma judicial, la norma procesal. O sea, llega la verdad material, pero sin tortura, por ejemplo, ¿no? O si me vas a allanar la casa, hazlo con autorización judicial, si es que no ha mediado flagrancia, pero de otra forma no. Y en tercer lugar, que se produzca la paz jurídica. ¿Y por qué? Claro, existe a través de la aplicación de la justa pena lo que la teoría de la retribución denomina el restablecimiento de la justicia, lo que la teoría de la prevención penal positiva, de la prevención general positiva sostiene, la confirmación de la fidelidad del sujeto en que el derecho sí se cumple, que esa norma violada por el delincuente, que aparentemente ha perdido su vigencia, sigue vigente, ¿no? Y todos nosotros nos damos cuenta de esto, más allá del tema teórico, cuando vemos que
aquella persona que ha cometido un hecho delictivo grave, pensemos nosotros en el caso Toledo o en otros casos otros funcionarios, terminan siendo sancionados por el ordenamiento jurídico, ¿no? Nosotros podemos decir, claro, qué vergüenza que nuestros presidentes estén todos presos, pero por otro lado, uno puede decir, al menos, que la justicia también se aplica contra los poderosos, algo que probablemente países como la Rusia de Putin o como Corea del Norte no pueden decir. Hay algunas cosas que me han quedado en el tintero por cuestiones de tiempo, pero no quiero abusar y quiero agradecer más bien su atención. Quiero agradecer también la invitación del Ministerio de Justicia y estoy a sus órdenes para cualquier otro tipo de evento o algunas personas que quieran cruzarme una pregunta en este momento con mucho gusto, o si no también por correo me pueden ubicar en las redes y yo con gusto voy a absolver todas sus inquietudes y estar contento de tener esa oportunidad de intercambiar. Muchas Doctor, gracias, Noel. no, gracias más bien a usted por esta interesante conferencia, muy importante realmente por todo lo que estamos aprendiendo. Hay preguntas que de repente les paso a leer para que puedan ustedes responder, por favor. Dice, doctora Moretti, ante la presión mediática y política, ¿es posible hoy en día que para un juez peruano fallar a favor de la libertad de un investigado mediático sin temer a que la OCMA o la Junta Nacional de Justicia le abra proceso al día siguiente? Oh, es una muy buena pregunta, sobre todo referida a la reflexión. Voy a utilizar una expresión alemana, como he dicho, vivo 14 años en Alemania, estoy en cierta forma muy germanizado todavía. Nosotros decimos como anillo al dedo, ¿no es cierto? Cuando una pregunta cae exacto, ¿no? Los alemanes dicen, y acá son muy brutales, como prácticamente muchas cosas de su cultura, ellos dicen como puño al ojo, ¿no? Como quien va a lanzar un golpe, dice como puño al ojo, o sea, muy directa la pregunta, muy buena. Eh, es difícil, ¿no? Es difícil que esto ocurra, de que un juez realmente tenga esa objetividad que debería tener, y acá me permite fundamentarla sobre la base de lo que ocurre el día de hoy y que es tanto en Perú sobre todo, también en Alemania ocurre, pero acá está peor, en la degeneración de un principio importantísimo del proceso penal, que es el principio de publicidad. La idea del principio de publicidad es que la justicia penal no ocurra en un cuarto cerrado, sino que la ciudadanía pueda participar y exista transparencia, ¿no? De democratizar. Hay una frase famosa de Montesquieu que dice, ponme el juez más corrupto, pero en un ambiente de publicidad y ese juez va a cuidar mucho cómo va a dictar su veredicto o va a dictar su decisión. Pero esa idea se ha lamentablemente degenerado en lo que se conoce como la mediatización de la justicia penal. Y al mismo tiempo, esto da lugar a algo que también se conoce como los juicios paralelos, en donde existe por un lado el juicio jurídico y por otro lado el juicio mediático. Entonces, esa presión de la opinión pública, por supuesto, pesa en aquella persona, juez o fiscal, que tiene que intervenir en un proceso penal. Al mismo tiempo, esto también tiene, por un lado, una fundamentación en otro fenómeno que se conoce como el infotainment, que es un neologismo, una nueva palabra que surge de information, información, y entertainment, entretenimiento, en donde ahora uno, cuando prende la televisión y se fija en un programa periodístico, no puede faltar el segmento penal. De hecho, muchos colegas penalistas son invitados de programas periodísticos en donde la prensa informa, pero informa a su forma, a su manera, en el sentido de que también quiere entretener a la audiencia para que justamente vea el programa de televisión. Entonces, muchas veces se tergiversa hasta cierto punto o se caricatoriza determinada información. ¿Cuál es el resultado? Una presión por parte de la opinión pública que quiere ver rodar cabezas y esto pesa en el juez o en el fiscal. Lo que queda en este tipo de circunstancias es apelar a un cambio del sistema en donde los jueces puedan tener mayores garantías al momento de dictar sus decisiones. Y finalmente, para terminar, porque es otro tema también importante, es el principio, yo creo que también tiene que ver con esto de inmediación, aunque tiene que ver indirectamente, ¿no? En el sentido de que
la virtualidad nos permite cosas maravillosas como estar conectados en este momento y de manera, digamos, relativamente flexible para todos nosotros. Pero en el ámbito de la justicia penal, sobre todo para decisiones trascendentales como una prisión preventiva, generan a través del acceso de las cámaras, por un lado, que se conozca a aquellas personas que van a ser objeto de una prisión preventiva y acá se hace público aquello que debería ser reservado, lo cual es una vulneración, y en segundo lugar, se pierde la inmediación, porque se está fallando en relación a la libertad de una persona, decisión importante, y no tenemos la certeza de estar ahí presentes, ¿no? De escuchar a lo que se está refiriendo en cuanto a la vinculación con el delito, en cuanto a la vinculación respecto a la persona del imputado, y muchas veces, lamentablemente, ocurre que los jueces y fiscales no están pues en particular los jueces, que son los que van a fallar, no están realmente presentes en la audiencia, ¿no? Sino están descansando, durmiendo o mirando otro tipo de contenido. Y finalmente, una referencia importante, a veces incluso esto de la mediatización de la justicia penal es obra también de los propios abogados, lamentablemente, hay que decirlo, no solamente crítico con los jueces y fiscales, sino también a veces los abogados que incorporan elementos ajenos en realidad o no relevantes para la cuestión jurídica, y ellos mismos mediatizan la, la, el proceso penal propiamente dicho, ¿no? Me refiero básicamente a las intervenciones que han habido en las últimas semanas de colegas haciendo alusiones a programas de TikTok, que ustedes quizás sepan a cuál me estoy refiriendo en este momento, o a alusiones referidas a frases de exmandatarios que en realidad pues venía muy poco al caso para hacer referencia al argumento que quería hacer el abogado del caso, ¿no? Se trata de ser un poco más técnicos también al momento de hacer la defensa. Bueno, creo que me he excedido al momento de dar la respuesta, pero espero que haya quedado clara mi opinión. Muchas gracias. No, ¿podemos una pregunta más, doctor? Sí, claro. Y claro, dice, ¿por qué en un caso en que se comprobó que la persona estaba ebria y mató a tres personas y quedó una persona grave, sin embargo, no fue presa, se le dio libertad con grillete electrónico? Ujú. Bueno, dependería en este caso de ver a qué delito se ha referido la persona, si se trata, por ejemplo, de un homicidio imprudente. Probablemente también hubo una autoexposición. Estoy tratando de recrear el caso porque obviamente faltan pues los detalles. Quizás hubo una autoexposición a peligro también de parte de la víctima. O sea, digamos, estos casos en los cuales uno maneja el vehículo, obviamente pues comete la imprudencia podría ser hasta un doble eventual dependiendo de las cosas, conduce en estado de ebriedad, que ya de por sí lo es responsable, pero quizás la víctima también estaba en estado de ebriedad, o quizás la víctima cruzó eh, debajo del puente en la Panamericana, y estas circunstancias lo que van a llevar a hacer es que se presente una circunstancia de lo que se conoce como heteropuesta en peligro, antiguamente concurrencia de culpas, y en esas circunstancias la pena a aplicar en el futuro pueda ser considerada relativamente baja, y también las medidas de vigilancia electrónica son alternativas a la prisión preventiva por considerársele menos gravosas. Y recordemos que la prisión preventiva, nuevamente, es una medida excepcionalísima, ¿no? Todavía estamos enviando a una persona, en principio inocente, a la cárcel, ¿no? Que sabe igual en condena que en prisión preventiva. Esa sería mi apreciación. Entonces, la siguiente dice, si un médico paga por una mala praxis y un ingeniero por un mal cálculo, ¿por qué el juez penal goza de un manto de infalibilidad práctica donde sus errores de criterio no tienen un costo personal? Es una buena reflexión. Yo creo de que hay dos cosas, ¿no? Bueno, si en realidad el juez que falla en contra del texto de la ley tiene una responsabilidad incluso hasta penal, ¿no? Existe el delito de prevaricato. Ahora, lo que sucede es que muy pocas veces realmente se aplica, ¿no? Deberíamos generar en algún momento una estadística a nivel nacional cuántos jueces y fiscales son realmente condenados por prevaricato. Yo estoy seguro que que la estadística debe darnos una cifra realmente baja. Y en segundo lugar, existen también controles disciplinarios. El problema es que tampoco se aplican. Entonces,
ahí es donde venía mi reflexión respecto a los presupuestos del 268 para dictar prisión preventiva. Y lo que yo considero es que no se necesita tener un coquito donde todo esté detallado en el Código Procesal Penal y terminemos pues modificando artículo tras artículo para copiarlo tal cual fuese un manual o un tratado de derecho procesal penal, sino de lo que se trata, por un lado, es capacitar a los jueces y fiscales y los operadores del sistema de justicia, eso es fundamental para una buena aplicación. ¿Cómo se le puede pedir a un carpintero que no ha sido capacitado poder construir un estante, ¿no? Prácticamente pues sería algo descabellado. Lo mismo tendría que ser para los operadores del sistema de justicia. Y en segundo término, exigir también, ser exigentes cuando existen errores con la sanción disciplinaria respectiva. Y acá, lamentablemente, lo que tenemos es muchas veces una suerte de camaradería o espíritu de cuerpo en donde básicamente uno se hace de la vista gorda, ¿no? El abogado no quiere interponer una medida disciplinaria contra un juez ni un fiscal porque no se quiere pelear con él. El fiscal lo mismo, y si se hace, al fin y al cabo los órganos internos terminan cubriéndole la espalda, ¿no? Eso es una práctica lamentable que existe, parte quizás de una idiosincrasia que rige, donde se hizo famosa la frase, primero para el Congreso, pero se ha expandido en la administración pública de que otorongo no come otorongo. Otra penúltima pregunta, por favor. Dice, en Sí, Alemania, la fiscalía busca la verdad, incluso si favorece al imputado. En Perú, la fiscalía parece buscar victorias y portadas. ¿Cómo cambiamos el chip del fiscal peruano para que deje de ver la prisión preventiva como un trofeo y actúe con la objetividad alemana? sí, es una pregunta excelente, ¿no? Como la primera que se formuló, porque tiene que ver con la reflexión, ¿no? Sí, es verdad, en realidad sí, son varios factores, ¿no? Yo diría que sí, tanto de la perspectiva técnica, o sea, teórica como práctica. Franz von Liszt, este famoso jurista al cual yo ya me he referido, decía, la fiscalía o el ministerio público es una dignidad. Y con esto se refiere a lo que nosotros denominamos que el Ministerio Público es el defensor de la legalidad y por lo tanto tiene que actuar con objetividad, o sea, tanto prueba de cargo como de descargo. Pero lamentablemente esto es algo que está en la teoría, porque sí está en el artículo, en el título preliminar del Código Procesal Penal, pero lamentablemente, y también en el artículo 159 del Código Procesal Penal, pero lamentablemente, que regula la función del Ministerio Público y la investigación preparatoria, pero lamentablemente en la práctica esto no ocurre, ¿no? Y el Ministerio Público termina siendo básicamente un persecutor, pero se olvida de esta segunda faceta que también tiene de defender la legalidad y también de actuar en favor del imputado. Incluso el Ministerio Público, en el capítulo de impugnación, se le reconoce la potestad de impugnar a favor del inculpado. Habría que ver cuántas veces la Fiscalía en la práctica, la Fiscalía peruana, cuántas veces lo hace, ¿no? Probablemente, pues, son escasas las veces que realiza esto. Entonces, el problema existe, desde mi perspectiva, en que el Ministerio Público olvida que justamente a él se le ha dado la investigación preparatoria, él tiene la sartén por el mango y debería también mantener en la práctica esa objetividad y no ver al imputado como un presunto sospechoso, ¿no? No es lo que reconoce nuestro ordenamiento jurídico, le garantiza la presunción de inocencia. En consecuencia, este es un primer problema. El segundo problema yo creo que tiene que ver quizás con un tema ya más estructural, ¿no? En Alemania, la fiscalía está compuesta, igual que el Poder Judicial, por los mejores representantes de quienes fueron a la universidad en la carrera de Derecho. Yo he trabajado en Alemania 5 años, como he referido anteriormente, estoy colegiado tanto en Lima como en Múnich, el Colegio de Abogados de Múnich, el Colegio de Abogados de Lima, y conversaba con colegas míos y me decían, muchos de ellos, ¿no? La gran mayoría, yo quería ser fiscal, pero ¿sabes qué? No me alcanzaba la nota porque no terminé en los primeros puestos.
Y para ser fiscal, para ser juez en Alemania, se necesita haber culminado en los primeros puestos, o sea, con las mejores notas, haber obtenido el título de abogado. Y si no ocurre esto, uno ya no puede ser fiscal o juez, o incluso funcionario público, ¿no? Ahí la valla es muy alta. Y a veces esto no ocurre lamentablemente en nuestro país. Y eso lleva a que muchas veces, pues, lamentablemente, el talento se pierda, ¿no? Yo creo de que esto podría cambiar con una mejor formación, con un cambio también de chip en las personas que están en el Ministerio Público, para que también reconsideren cuál es su verdadera función como representantes del Estado en el ámbito de la titularidad de la acción penal. Doctor, la última pregunta. En el control de identidad, ¿qué deber tiene el ciudadano frente a la actuación policial? Ujú. Sí, es correcto. El ciudadano, voy a buscar la diapositiva acá, el ciudadano tiene también obviamente un deber, ¿no? Y es el deber de colaborar con el policía, pero también tiene derechos, ¿no? Preguntarle primero, que lo regula el Código Procesal Penal, preguntarle primero, oiga, ¿cuál es su nombre? ¿Se podría identificar a qué división, a qué departamento de la policía pertenece usted? Ah, ok. ¿Cuál es el motivo de la intervención? Ah, ok. Está relacionado a la, mm, a un hecho delictivo que se ha cometido. Ah, ya, correcto, está bien, sí, tenga acá mi DNI. O sea, el ciudadano también tiene obviamente un deber de colaborar con el personal policial. Pero en el caso que yo refería, y lo he vuelto a traer para que se refiera claramente, acá lo que dice el Tribunal Constitucional es que también la policía tiene que darle las facilidades del caso a la persona intervenida, porque podría ser, por ejemplo, que yo no tengo mi DNI conmigo, ¿no? Me lo he olvidado en mi casa. Entonces, el Tribunal Constitucional dice, bueno, el ciudadano le puede pedir esas facilidades a la policía y decirle, mire, yo no vivo tan lejos, podríamos ir, si usted lo considera, juntos al domicilio y se lo muestro, ¿no? O también yo le podría decir, espéreme un momentito, lo voy a pedir con una moto, me lo van a enviar, ¿no? Entonces, se trata acá de un deber, pero tampoco no de una potestad discrecional de la policía. O sea, también existe una obligación por parte del personal policial respecto al ciudadano. Y en ese contexto es donde surge el deber que tiene el ciudadano para con la policía, ¿no? Bien, doctor. Nos hemos llegado ya a la parte final de esta actividad, agradeciéndole realmente por esta importante conferencia y bueno, extendiéndole las felicitaciones de los participantes que hacen llegar en el chat. Esperamos que no sea la última oportunidad que lo tengamos acá en esta tribuna. Y bueno, para el próximo año, pues esperamos también tenerlo para seguir compartiendo sus conocimientos especializados en esta materia. Muchas gracias a usted y a todos los participantes. Y bueno, nos invitamos también para la tarde. Tenemos una segunda conferencia a las 3 de la tarde sobre el aporte peruano a la Constitución de Cádiz, que va a ser tratada por el doctor José Antonio Ñique de la Puente. Muchas gracias entonces y hasta la próxima oportunidad. Les agradezco mucho. Muchas gracias.